Saludos, esta es la sustentación del proyecto de laboratorio de instrumentación industrial. El tema de este proyecto es monitoreo de ritmo cardíaco. Los autores del proyecto son Jonathan García y la persona que les habla, Félix Palacios. A continuación vamos a revisar la configuración de la programación de este proyecto. Para esto vamos a pasar al diagrama de bloques en el software LabVIEW. Podemos ver que la solución ha sido desarrollada en un archivo de tipo BI. Entonces vamos a comenzar a revisar la programación. En primera instancia tenemos la generación de la señal, la cual ha sido realizada o implementada a partir de un bloque Simulate Signal. Los parámetros que necesita este bloque para poder realizar o proporcionarnos dicha señal son la frecuencia y la amplitud, los cuales han sido implementados por medio de este pointer slide, aumentar pulso, el cual nos va a proporcionar la frecuencia. En este caso nos la proporciona eh, con una escala de 0 a 10, lo cual nos va a proporcionar esta frecuencia, este valor multiplicado por 100. Muy bien, entonces en cuanto a la amplitud, ha sido implementada por medio de este indicador, el cual nos permite introducir valores. En este caso se llama altura y nos genera un valor de tipo flotante. Vemos que ese valor es multiplicado con un -1. Esto es para poder cambiar la pendiente de nuestra señal. En este caso, la señal que estamos generando es una señal de tipo diente de sierra, y como podemos ver, se le ha agregado ruido. En este caso, el tipo de ruido que se ha escogido es ruido blanco, y vemos que la amplitud de este es del 0.25. Las muestras por segundo que nos proporciona este bloque son 1000 muestras. Muy bien, entonces la señal de salida de este bloque posteriormente pasa a un primer filtro. En este caso es un filtro pasa alto. Vemos que entre la conexión de estos dos bloques tenemos a este bloque waveform, el cual se llama señal original, ya que es un display que posteriormente vamos a poder visualizar en nuestro panel frontal. Esto con el fin de poder ver la señal de entrada. Luego de este primer bloque, high pass, tenemos otro filtro, el cual es un low pass, es decir, un filtro pasa abajo. De la misma forma como teníamos un bloque waveform entre Simulate Signal y High Pass, lo tenemos entre High Pass y Low Pass. Esto nuevamente con la finalidad de poder estudiar y analizar los efectos que tiene nuestro primer filtro. Luego del segundo filtro tenemos nuevamente otro waveform, y nuevamente la razón de tener este elemento aquí es meramente para poder estudiar y verificar que se logra el efecto deseado en nuestra señal de entrada. Finalmente, luego de haber limpiado la señal, tenemos un bloque collector. ¿Qué es lo que realiza este bloque? Este bloque lo que hace es reconstruirnos la señal, es decir, toma muestras y a partir de los puntos que toma, nos reconstruye la señal. En este caso, el máximo de muestras que va a tomar este bloque colector es de 15.000. Una vez que ha sido generada la nueva señal por el bloque collector, ya tenemos nuestra señal filtrada, la cual va a ser visualizada posteriormente a través de un waveform, ya que esta es la señal de interés que se solicitaba para esta implementación. Entonces, posteriormente podremos ver la señal a través de nuestro panel frontal. Por último, tenemos al bloque Statistics. La función de este bloque, como podemos ver en su configuración, es de proporcionarnos, en este caso, los máximos. Tiene otras funciones, sin embargo, la función que para nuestra aplicación nos interesa es la de captar los máximos. Entonces, esta información va a ser utilizada para
para los fines de generar alarma y otras cosas. Pero esto lo va a explicar a continuación mi compañero Jonathan García. Bueno, efectivamente, como dice Omar, aquí tenemos, primero vamos a utilizar la señal que sale del colector, que es la señal reconstruida, ¿verdad? La tomamos y obtenemos lo que es el promedio de los picos, ¿verdad? Entonces, la finalidad de obtener el promedio de los picos es para poder obtener una señal que nos va a indicar la alarma de cuando ocurre el transcurso de que se está subiendo la presión, se está subiendo los latidos de la persona, ¿verdad? Entonces, pero también de los máximos que los tomamos en promedio, los utilizamos para configurar lo que sería el rango en el cual la presión de la persona hipotética eh, es normal. Es decir, entre 60 a 100 latidos por minuto son las pulsaciones normales de una persona. Entonces, para ello utilizamos estas ganancias que se encuentran aquí. Entonces, con esas ganancias, lo que hacemos es obtener el 50, los 60 y los 100. Entonces, los 100 latidos por minuto, ¿verdad? Entonces, luego tenemos, por acá viene la señal, la toma el pic, saca el promedio de ellas y luego las compara, las multiplica en este bloque, ¿ya? Entonces, al multiplicarlas, simplemente le está eh, dando un límite a la señal muestreada. Y luego las comparamos con un valor seteado. Este valor seteado es el que nos va a ayudar a la alarma. Entonces, cuando la señal que nosotros tenemos es mucho mayor que el valor muestreado, entonces se envía una señal de respuesta, la cual es tomada por este comparador y nos va a dar, este selector nos va a dar verdadero o falso dependiendo de la señal que nosotros obtengamos. Entonces, si la señal es mucho mayor que la señal seteada, nos va a dar un true y por ende se activará la alarma. Entonces, este es un indicativo que lo tenemos en el panel frontal. Entonces, luego lo veremos. Y también tenemos un selector en la parte de acá arriba, el cual tiene seteado de 0 a 100. Entonces, cuando nosotros tenemos el comparador y nos dice que la señal que está llegando es menor que la seteada, nos bota un valor de 0 y la finalidad es de que tenga un volumen de 0 el parlante. Es decir, no hace sonido, ¿verdad? Entonces, pero si la señal que está llegando es mucho mayor que el valor seteado, entonces nos envía un sonido de 100, un volumen de 100, lo cual hace sonar la alarma y nos está dando el indicativo sonoro, que nos está diciendo que los latidos han rebasado el valor seteado. Entonces, luego esta alarma sonora es configurada por este bloque que se encuentra acá, ya que nosotros necesitamos definir una señal sinusoidal para activar la alarma. Y tenemos la señal, tiene una frecuencia de 5000 Hz y comienza en 0, ¿verdad? Entonces, con esos valores simplemente cuando llega la señal de 100, entonces esta alarma está encendida, ¿verdad? Pero el volumen es lo que aumenta y disminuye según lo que nosotros hacemos en el programa. Entonces, luego nosotros salimos de la alarma, ¿verdad? Y tenemos un bloque que se llama el muestreador de frecuencia, con el cual simplemente vamos a delimitar la frecuencia a la cual está trabajando la bocina. Entonces, para finalizar, también tenemos el bloque de stop que nos va a sacar de la while y tenemos dos bloques que configuran también a las alarmas sonoras. El bloque final es el que nos hace desactivar la alarma una vez que se ha terminado el proceso. Y entonces también tenemos un bloque de error que lo hemos colocado para tener un margen de error cuando se activa o se desactiva la alarma. Entonces ahora veremos el panel frontal, cómo funciona, el funcionamiento, ¿verdad? Entonces vamos a darle simular al panel.
y entonces se genera una alarma, ¿verdad? Se generan las señales. Entonces aquí nosotros podemos configurar el pulso de la alarma, como lo vimos, tenemos la amplitud y aquí tenemos los latidos, ¿verdad? Entonces cuando la alarma se encuentra en roja significa que está desactivada. Sin embargo, cuando se sobrepasan los valores, la alarma se activa. Entonces ahí vemos que la alarma se activó porque se están sobrepasando los latidos. También tenemos lo que son los osciloscopios, sería que donde vemos la señal original, la señal filtrada, filtro pasa alto y filtro pasa bajo, que son los, los bloques que explicó mi compañero en la primera parte. Entonces aquí simplemente con esto nosotros estamos generando una señal original, que es la señal con ruido, luego la pasamos por el filtro pasa alto y el filtro pasa bajo para generar lo que es la onda parecida a los latidos del corazón. Entonces nosotros hemos hecho la adquisición por medio de software. Sin embargo, podría hacerse una implementación del proyecto, sí, pero necesitaría un control mucho más riguroso. Entonces aquí vemos cómo están simulándose los latidos del corazón en lo que es la señal filtrada, que sería ya la señal de salida en realidad del sistema, que vendría a ser esta, ¿verdad? Entonces en este momento nos encontramos en un estado en el cual está bien la persona, sería dicho de un modo vulgar. Se encuentra bien la persona por la forma en la que se generan los latidos. Y así es como funciona nuestro proyecto. Muchas gracias.